Bueno, muy buenos días. Sean bienvenidos a la presente conferencia magistral denominada Desarrollo de Proyectos Mineros en el Perú, de promesa a producción, el largo viaje de un proyecto minero. Esta conferencia magistral estará a cargo de Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Carlos es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, es máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Kennedy School de la Universidad de Harvard y becario del Banco Mundial y de la Fulbright. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, habiendo asumido cargos de alta dirección en el Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT y en el Ministerio de Producción. Adelante, Carlos, te invitamos a pasar al estrado. Doble, creo que me dijeron que iba a tener. Y falta... Bueno, había un control más, creo, para un puntero. Porque este es para avanzar y retroceder. Y son dos, me dijeron. Con este avanza y acá. No, me dijeron que se ponía negro. Es el mismo. No, ¿Seguro? Este se pone negro. Ah, ok, gracias. Ya, ahí está el puntero y con este avanzo. Perfecto. Nada, muchas gracias por estar conmigo hoy y a los organizadores, al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y a todos por este espacio. Este estudio, ¿no? Yo creo que va a permitir, el objetivo es motivar un poquito la discusión sobre los plazos, ¿no? Hoy que en el Perú se discute mucho, digamos, sobre cuánto tiempo, ¿no es cierto?, tarda un proyecto en salir adelante y por qué, ¿no? Estas áreas concesionadas, ¿no? No cambian de manos más rápido, ¿no? Entonces creo que la evidencia es algo que nos gusta plantear o presentar en el Instituto Peruano de Economía, que represento, así que hoy voy a compartir con ustedes algunas de estas cifras. Lo primero es qué está ocurriendo en el mundo, ¿no? Este es un estudio de Standard & Poor's muy reciente, ¿no? Y evalúa más de 200 proyectos operativos y en desarrollo, ¿no? Y el tiempo que tomó desde su descubrimiento hasta su puesta en marcha, hasta el momento en que ya se exporta, si quieren, la primera piedrita de mineral, ¿no? Esto considera el descubrimiento, no el descubrimiento de las minas. Aquí en Perú hay minas que digamos, que datan de la época incaica, incluso ¿no? de que se sabía que había minerales ahí. Nos estamos refiriendo a actividades sistemáticas de exploración, o sea, cuando ya se contaba con algún tipo de licencia o autorización para iniciar un trabajo de exploración. A eso le estamos llamando inicio de exploraciones o de un proyecto de una mina. Y lo que se ve aquí es que los proyectos solían tardar desde su descubrimiento, exploración, permisos, hasta la fase de construcción, alrededor de 6 años allá en la década de los 90. Y esto ha ido creciendo, ¿no? Entonces, mundialmente hay un fenómeno en el cual cada vez toma más tiempo sacar este proyecto adelante, nuevamente desde el descubrimiento hasta la puesta en marcha. Y esto ha ido creciendo, ¿no? Y ya cuando ve en este estudio del Standard & Poor's ya los proyectos más recientes, ¿no? Da cuenta de que ya se están tomando alrededor de 28 años. O sea, se han multiplicado 4 veces, ¿no? O casi 4 veces este tiempo en este transcurso de 30 a 25 años o 30 años, ¿no? Y en promedio, ¿no es cierto? Aquí sacamos el promedio pues, de todo este periodo. Estamos entonces alrededor de los 16 años es lo que toma un proyecto en superar esta fase, ¿no? Entonces, eso como una primera pregunta. Entonces uno puede pensar, vamos a comenzar con el descubrimiento, y dice, bueno, ¿y qué ocurre en la fase de descubrimiento? Y lo que vemos también a partir de, este es otro estudio de Minex Consulting, y lo que vemos es que hay una serie de cambio de manos en la fase de exploración, ¿no? Alrededor, o la mitad de los proyectos requirió al menos 3 empresas exploradoras, ¿no? Y el tiempo también, casi la mitad, tardó más de 10 años en culminar su fase de exploración. O sea, hay algo en esta fase de exploración, ¿no es cierto? Desafíos técnicos, desafíos de recursos, lo hemos escuchado en varios ponentes en estos días sobre la competencia que hay sobre el capital, sobre los recursos que permitan sacar adelante un proyecto y sobre los desafíos tecnológicos que se están enfrentando. Y entonces la conclusión de la lámina es, oye, estos desafíos están presentes y eso involucra o lleva, ¿no es cierto?, a cambios de manos, a fusiones, a trabajos colaborativos para sacar un proyecto adelante.
Y vamos pasando del descubrimiento, si quieren, a las otras etapas y nos preguntamos, oye, ¿qué hace que estos tiempos sean más largos? ¿No? Y lo que encontramos, esto es a partir, este es otro estudio, ¿no?, de WinCap reciente, y revisa una serie de proyectos, más de 100 proyectos, y les pregunta o analiza a qué se debieron sus retrasos, ¿no? Y las dos primeras respuestas tienen que ver con permisos y con desafíos técnicos, que ya más o menos es lo que les he ido contando hasta ahora. Pero cuando vemos un poquito más abajo y vemos que también hay temas ambientales y oposición de actores involucrados, finalmente terminan vinculados a permisos también, ¿no? Porque vinculados a preocupaciones ambientales hay licencias vinculadas a temas ambientales y vinculados a la oposición de actores involucrados hay también, ¿no es cierto?, la consulta previa, la participación ciudadana, hay procedimientos regulados, ¿no?, que involucran también permisos, ¿no? Entonces, en principio podríamos decir que, ¿no?, estas dos son las dos principales causas: problemas con permisos y desafíos técnicos, ¿no? Y sobre eso vamos a volver un poquito más adelante. Me quedo con una frase que dijo el CEO de BHP el otro día, y él dijo, no, ya todo lo fácil se encontró. Si algo era fácil de encontrar, ya lo encontramos y ahora tenemos que ir hacia abajo, ¿no? Y más allá de una afirmación que uno podría decir, bueno, pero ¿qué evidencia hay detrás? Bueno, acá hay otro estudio, ¿no?, también de WinCap, y lo que vemos es que conforme se pasan los años, ¿no?, ya el tiempo presente está aquí, ¿no?, más hacia el tiempo actual, y esta es la profundidad, ¿no? Cada vez más los proyectos, aquí está Antamina, por ejemplo, están desarrollándose, ¿no? Los proyectos más recientes se están desarrollando a una mayor profundidad, ¿no? Entonces hay evidencia detrás de esa afirmación, los desafíos técnicos están presentes, y esto, digamos, esta primera parte de nuestro análisis se ha enfocado en recoger evidencia que permita ir sustentando qué es lo que está pasando en el mundo, y el desafío técnico es uno de ellos, un mayor desafío técnico en los proyectos. Hay tres consecuencias de este contexto que les he ido contando. El primero tiene que ver con el costo de la exploración, el costo del descubrimiento se ha triplicado en los últimos años, ¿no? Tenemos un promedio alrededor de 60 millones hacia el 75, hasta el 2004, hasta el inicio de este siglo, ¿no?, que se ha elevado hacia 160 o incluso 190 millones ya en tiempos más recientes, ¿no? O sea, es más caro, digamos, llevar adelante este proceso de descubrimiento y exploraciones, ¿no? Entonces hay más recursos destinados a esta labor. Y sin embargo, ¿no?, un segundo hecho es que a pesar de que se está destinando mayores recursos, son cada vez la cantidad de descubrimientos que pasan, si quieres, es cada vez menor. O sea, cada vez se gasta más en exploración y sin embargo la cantidad de descubrimientos es cada vez menor. Lo que vemos aquí, incluso por áreas geográficas o continentes, como fuente Mines Consulting, es claro, hubo un pico en el anterior superciclo de minerales, hubo un pico de descubrimientos, ¿no? Producto de la exploración aumentó considerablemente la cantidad de descubrimientos y esto ha ido decreciendo en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, más recursos para la exploración y sin embargo la cantidad de descubrimientos se ha reducido drásticamente. Segunda característica. Y una última tiene que ver con cuántos de estos descubrimientos, ¿no?, finalmente se convierten en operaciones mineras. Entonces tenemos que, oye, más energías para la exploración, más recursos. Algunos de estos proyectos de exploración se convierten finalmente en descubrimientos, hemos visto que eso va cayendo, pero ahora ya lo descubrí, ¿no? ¿Qué ocurre luego? Deberíamos continuar con el proyecto que nos lleve a sacar este mineral. Y entonces lo que nos muestra esta información de Mines Consulting es que estas probabilidades, ¿no es cierto?, de la cantidad de descubrimientos que terminan finalmente en una operación minera ha ido bajando, ¿no? En la década del 50 al 59, ¿no?, a los 15 años desde el descubrimiento, alrededor del 20%, o incluso un poco más, si vemos la línea azul, esta línea verde es de la década de los 80 en realidad, alrededor del 20% de los descubrimientos terminaban en proyectos mineros desarrollados, ¿no? Digamos, ese es el largo proceso, el largo camino, ustedes lo conocen mejor, ¿no?, entre que exploro, descubro y el descubrimiento se convierte en un proyecto, en una operación minera.
Hoy, ¿no? En tiempos más recientes, esta rayita roja que verán justo más abajo, ¿no? Solo el 3% de los descubrimientos estarían convirtiéndose en operaciones mineras, ¿no? Entonces, más esfuerzo, porque hay más desafíos técnicos, más recursos financieros, ¿no? Hay una mayor competencia por estos recursos financieros, mayores desafíos técnicos porque está a mayor profundidad. Los flútores de la exploración están terminando cada vez en una menor cantidad de descubrimientos, y una menor cantidad de descubrimientos con el pasar de los años se va convirtiendo finalmente en un proyecto. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Todo esto es lo que ha aumentado de 6 a 28 años, en promedio 16, quédense con este último número, ¿no? Porque lo vamos a comparar con similares cálculos que hemos hecho en el Instituto para el Perú. ¿En qué contexto está? Digamos, este era el contexto mundial, lo que les acabo de presentar. ¿En qué contexto está el Perú, ¿no? Un primer gráfico tiene que ver con el índice de Fraser, ¿no? Y ha habido una mejora este año, ¿no? Ha habido una mejora. Antes, esta es una forma en que presentamos nosotros los resultados de Fraser. Lo que quiere decir es que el Perú está mejor, solo que el 31% de las jurisdicciones. Eso era en el 2023, y en el último año ya está a media tabla, ¿no? Está mejor que el 51% de las jurisdicciones, y es una mejora, pero está todavía muy por debajo con respecto al promedio, pues, previo al 2018 y este pico del 83%, de estar mejor que el 83% de jurisdicciones, ¿no? Si quieren, primer hecho sobre el contexto minero en el país. Y aún con la mejora, ¿no? Cuando ya uno entra al detalle de los distintos componentes del índice de Fraser, lo que ve es que tenemos, por ejemplo, preguntas, índices, componentes del índice de Fraser que tienen que ver con acuerdos con las comunidades, con disputas sobre derechos territoriales, ¿no? Que están vinculados al trabajo con la comunidad en general, la estabilidad política, que está vinculada, pues, con la crisis que hemos estado viviendo ya buen tiempo, y un indicador de seguridad. En estos 4 hemos en realidad retrocedido, ¿no? Aunque en el promedio estamos, en el índice general, ¿no? Estamos mejor, hemos retrocedido en 4 indicadores donde Chile muestra resultados mixtos, pero en general, porque ha subido y bajado, pero en general muestra resultados mucho mejores que el Perú, y es nuestro competidor aquí abajito, ¿no? Entonces, hay una mejora, pero hay que entrar en el detalle del indicador, de algunos indicadores, y en particular el de seguridad. Tenemos, ya no lo he incorporado aquí, pero tenemos análisis sobre este componente de seguridad que ya se refiere a la presencia o la afectación que puede ocasionar grupos de crimen organizado, terrorismo, contra las operaciones mineras. Eso se ha acrecentado, se ha empeorado ese indicador en el Perú como un reflejo, pensamos, de la mayor presencia de la minería ilegal, ¿no? Entonces, hay un retroceso en estos componentes que nos colocan en una posición más lejana a Chile. Y todo este contexto, ¿no es cierto?, lo que ha llevado es que, a diferencia del anterior superciclo de los precios, que es esta rayita amarilla, ¿no?, que subió, ¿no?, recordarán, ya hace más de 15 años, ¿no?, a diferencia de este superciclo donde vemos estas montañas de atrás, son las inversiones mineras en Perú y en Chile, ¿no? Y vemos cómo, ¿no es cierto?, mayor precio impulsa mayor inversión, ¿no? Es oferta y demanda, es cómo funciona el mercado. Ese mismo superciclo, esa misma reacción no se ha visto en el actual superciclo, donde incluso tenemos precios más altos, ¿no? La inversión en Perú se mantiene más o menos constante, ¿no? Y uno diría, no, pero eso está pasando en todo el mundo, ¿no? De repente es un fenómeno mundial, no sé, hay inversiones yendo hacia otros sectores, ¿no? Pero en todo caso lo que vemos es que en el caso chileno sí ha habido esa reacción. No en la misma magnitud, entonces la hipótesis de que hay, ya, si quieres otros destinos para las inversiones globales, ¿no es cierto?, no es completamente falso, ¿no? Pero de que en Chile hay una mayor reacción, hay un contexto que podría estarse recogiendo en el indicador de Fraser, que genera un entorno económico más favorable para inversiones mineras, sin duda lo vemos más en Chile que en el Perú, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que cobra, pensamos, mayor relevancia hablar de los tiempos que toma un proyecto minero en salir adelante, ¿no?
Y ya como último gráfico de este contexto peruano en el que estamos, ¿no? Es este estudio, no es nuestro, el ministro se refirió, le preguntaron sobre estas cifras, no es nuestro cálculo, ¿ya? Es un gráfico de Mining Visuals que te muestra que al 2023, ¿no? De los 29 proyectos principales paralizados, esa es la terminología que ellos usaron, ¿no? 9 están en el Perú y eso representa un quinto, más de un quinto de la producción potencial global, ¿no? Ahora, cuando tú entras a ver qué ha ocurrido con estos 9 proyectos, ¿no? 6 de ellos todavía no tienen fecha en la cartera minera, ¿no? En la cartera del MINEM continúan sin fecha y los otros 3 tienen al menos un retraso de 20 años cuando lo comparamos con la primera fecha en la que fueron apareciendo en las carteras mineras, ¿no? Porque apareció en la cartera minera, en algún momento tuvo una fecha y cuando vemos esa fecha con la situación en la que se encuentra ahora, en la que ya no tiene fecha, hay un retraso por lo menos de 20 años, ¿no? Entonces, si quieren, no ha cambiado mucho el contexto, ¿no es cierto?, sobre estos 9 proyectos. Hay creo, si quieren, hicimos en el IPE un estudio en el 2023 que llamamos el costo de la no ejecución de los proyectos mineros, donde es posible identificar 23 proyectos de la cartera que están retrasados por causas ajenas a la empresa, porque hay otros proyectos que están retrasados y pueden ser simplemente por decisiones empresariales, ¿no? Pero hay proyectos que no están retrasados por causas, decisiones empresariales, sino por causas ajenas que están vinculadas a tramitología, están vinculadas a conflictividad social, ¿no? Y estos son algunos de los ejemplos de estos proyectos que están retrasados por causas ajenas de la empresa. Algunos de estos proyectos lo están. Y entonces pasamos, si quieren, ¿no? Ya habiendo revisado en qué situación está el mundo, habiendo revisado el contexto general en el cual se desarrollan las inversiones mineras y de repente tratando, ¿no? de generar esta visión de que, oye, es relevante hablar de estos tiempos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que estos tiempos son largos, son cortos? ¿Cómo hacemos que sean más cortos en la medida que vamos a ver que las cifras no son tan auspiciosas, ¿no? Entonces, nos propusimos en el IPE, por encargo del instituto, ¿no? Hicimos un trabajo de arqueología, de levantar fuentes de información sobre todos o buena parte de los proyectos y eso les voy a mostrar ahora. Levantamos información de 42 unidades mineras en operación o en cartera. Aquí están separaditos, están los proyectos. Tenemos una buena representatividad en cobre, en oro, en estaño, ¿no? Y en cartera también, una relativa menor representativa, pero creemos que es relevante. Y entonces nos pusimos a ver, ¿no? qué ha ocurrido en proyectos como emblemáticos, ¿no? Como Cerro Verde aquí en Arequipa, o Antamina, ¿no? O Quellaveco, que es la última gran mina que se ha aperturado. Dijimos, oye, vamos a ver, ¿no es cierto?, cuánto tiempo tardaron desde estos primeros ejercicios de exploración, ¿no es cierto?, desde su descubrimiento hasta su puesta en marcha, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Y eso hicimos para todos estos 42 proyectos, ¿no? En el caso de los que están todavía en cartera, lo que hemos estimado es cuánto tiempo de retraso va, ¿no es cierto?, a la fecha y incorporando también, lo voy a explicar un poquito después, este plazo de retraso que lo tenemos identificado porque aparecieron en algún momento en las carteras del MINEM con fecha y luego se fueron posponiendo. Es el caso de Conga, por ejemplo, para que me entiendan a lo que me refiero cuando aparece un proyecto con una fecha y luego ya no. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuánto toman sacar adelante estos proyectos? Y lo que encontramos es que toman en promedio 40 años, ¿no? Y ¿se acuerdan que les dije quédense con el 15,5, con el 16 del primer gráfico, ¿no? Que es el promedio, ¿no es cierto?, que hizo Standard & Poor's para estos más de 200 proyectos y dijeron, oye, estos se tardan 15 años y medio, 16, vamos a redondear. ¿Cuánto se tarda en el Perú? 40, o sea, más de 2 veces, ¿no? Incluso, si quieren, porque la media podría esconder la distribución, ¿no es cierto?, estará, digamos, afectada por valores extremos y lo que vemos es que 3 de cada 5 proyectos, del 60%, requirieron más de 30 años, ¿no? O sea, tenemos, si quieres, proyectos que están tomando, o buena parte de los proyectos están tomando al menos 30 años de desarrollarse. Y luego vimos que, claro, esto es para todos los proyectos, pero esto lo podemos dividir en cobre y oro, ¿no? Y lo que vemos es incluso más extremo para el caso del cobre, ¿no?
con un periodo que puede tomar hasta 62 años, ¿no? Y ahí hemos sacado algunos informes ya adelantando algunos de estos resultados en gestión, el comercio, en estos tiempos, en esta semana. Y por ejemplo, hablamos de las bambas, ¿no? Y cuando vemos los primeros ejercicios de exploración y la fecha en que se puso en marcha, ¿no? Han pasado más de 100 años. Cuando hacemos lo mismo para Cerro Verde, han pasado 60 años. Para las bambas, para Antamina, alrededor de 76 años, ¿no? Y para Quellaveco, más de 80 años, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos ido metiendo en la ecuación. Hay algunos proyectos mineros, especialmente en el oro, que han tomado menos tiempo y por eso el promedio termina siendo de 40, ¿no? Pero sin duda en el cobre un mayor plazo, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, cuando proyectos como La Granja o Michiquillay vean la luz, o sea, entren en operación, habrán pasado al menos 60 años desde que empezó sus ejercicios de exploración, ¿ya? ¿Qué más tenemos? ¿O qué más nos permite analizar? ¿No? ¿Se acuerdan que les decía, oye, hay unos desafíos técnicos, ¿no es cierto? No es tan sencillo de repente como otros negocios donde yo soy, ¿no es cierto? Yo creo la idea, yo pongo el capital, yo abro el restaurante y yo lo opero, ¿no? Acá hay ciertos desafíos técnicos. Se acaba de denunciar la fusión, ¿no es cierto?, entre Tech y Anglo American. O sea, eso no es si quieren, ¿no? Es lo que es un fenómeno mundial, es lo que hemos encontrado para el Perú. El 60% de los proyectos, todos estos proyectos que vieron hace un momento, en este caso analizamos 37 unidades, ¿no? Requirió al menos 3 empresas exploradoras, ¿no? Entonces, en el Perú ocurre bastante, como en el resto del mundo, es un fenómeno mundial, ¿no es cierto? Esta incorporación, ¿no es cierto?, este cambio de manos o esta incorporación de actores en este proceso de exploración. ¿Qué más encontramos? Les he dado el promedio, les he mostrado los 40 años, pero en el primer gráfico de Standard & Poor's, ¿se acuerdan que les dije, oye, esto ha pasado de 6 en la década de los 90 a 28 años en los proyectos más recientes? En el Perú podemos hacer ese mismo cálculo. Lo hemos dividido por décadas, ¿no? Bueno, previas a las 80, pero de ahí hemos ido por décadas, y lo que vemos es que había un aumento. O sea, estos 40 años que les doy como promedio, que vendría a ser el promedio de todo lo que tenemos acá, hasta los del 29, ¿no? Era 21 o 22 años hasta el siglo pasado, ¿no? 21 y 22 años en estas 2 décadas del siglo pasado, eran menos proyectos, ¿sí? Miren, acá en paréntesis está el número de proyectos con los cuales se calculan estas duraciones, y esto ha ido en aumento, ¿no? Ya alrededor de 39 en la década 2010-2019, con 9 proyectos, eso sí, fruto de este superciclo de precios que vimos, ¿no es cierto? Hay una gran ola de proyectos entrando en operación en la década pasada, ¿no? Y en lo que va de esta década hasta el 29, aquí tenemos 6 proyectos, no todos han salido, miren, han salido solo 2, y acá hay 4, San Gabriel, Tía María, Zafranal y Pampa del Pongo, con las fechas que hoy aparecen en la cartera del MINEM. Si esas fechas se cumplen, y lamentablemente hemos visto que no siempre se cumplen, ¿no? El promedio ya, esos 40 en realidad van a ser 45 años. O sea, lo que en el gráfico de Standard & Poor's vimos como 28 años, como los proyectos más recientes, en el Perú es alrededor de 45. Y si tomamos los otros proyectos, que no son pocos, que son 10, que no tienen fecha de inicio o que tienen fecha de inicio posterior a 2029, o sea, 2030 en adelante, este promedio de 45 años en realidad podría estar en algún lugar entre 40 y 55 años. O sea, va al alza. ¿Qué cosas son estos 15 años? En este estudio que les contaba, que publicamos en el 2023, que todo esto está disponible en la web, en nuestra web del IPE, encontramos que en promedio, ¿no?, entre este proyecto que salió con una fecha, en la primera vez que apareció con una fecha en la cartera del MINEM, y cuando realmente ya entra en operación, ¿no?, hay un retraso promedio de 15 años, ¿no? Entonces, ese es, si quieren, el supuesto de que se van a retrasar 15 años, ¿no? Y por eso les digo conservadoramente que vamos a terminar en el lugar pues entre 40 y 55, ¿no? Si es que ocurre lo que hemos visto hasta ahora. Entonces va al alza. Los proyectos se están demorando cada vez más en cumplir esta fase desde la exploración hasta la puesta en marcha. Aquí está separado por cobre y por oro, ¿no? Vemos que hacia años de inicio de operación más reciente, ¿no?, hay
una mayor duración, o sea, verificamos ya estos números que hemos visto acá atrás, es posible desagregarlo por mineral y por proyecto, y entonces vemos que conforme nos acercamos al tiempo presente, los proyectos se han ido demorando más, y se han demorado más los que son más grandes, o sea, los circulitos de mayor tamaño, ¿no? Ahí está Ferrobamba, que es Las Bambas, que es el que le digo que tiene el récord, son 106 años exactamente, ¿no? Y en verde están los que todavía están por entrar en operación, los que están si quieren, en desarrollo, ¿no? Y este es el caso del oro. En el caso del oro también se ve lo mismo, hay un aumento, ¿no es cierto? Conforme nos vamos acercando en el tiempo, nos vamos acercando al tiempo presente, hay un mayor número de años que toma cubrir todas estas fases, y también con menos proyectos. Eso sí, lo del oro es dramático, ¿no? Porque cuando vemos la cartera del MINEM, los proyectos que tienen fecha en oro al 2032, realmente no amplía la frontera ¿no? Eso lo presentamos en un informe hace algunas semanas. No se amplía para nada la frontera de producción de oro, ¿no? Los proyectos de producción de oro están sin fecha de 2032 para después. Una segunda alerta, ¿no? Digamos, pensaría yo, de la presencia de la minería ilegal y su afectación sobre el desarrollo de los proyectos formales mineros en oro. Cuando llegamos a este punto dijimos, oye, pero veamos cómo se distribuye este tiempo en las distintas etapas, ¿ya? Y les voy a mostrar cómo hemos dividido esta etapa desde el descubrimiento hasta la puesta en marcha, parecido a lo que les mostré en este gráfico de Standard & Poor's al inicio, ¿no es cierto?, que va sobre la exploración, el descubrimiento, la exploración, la construcción del proyecto. Y entonces cuando hicimos este ejercicio, ¿no?, ya nos quedamos solamente con 29 unidades mineras, ¿no? Alguna de esta información es pública, en algunos otros casos le pedimos la información a las unidades, no conseguimos de todos los casos, ¿no? Nos metimos también a explorar en un trabajo de hormiga varios procedimientos administrativos muy antiguos, ¿no? Y por eso perdimos algo si quieren, de significancia, pero estamos todavía con 76% en cuanto a cobre, ¿no? En cartera también cercano al 50%, y tenemos 29 unidades mineras, 16 en operación y 13 en cartera. Y entonces dijimos, oye, ¿dónde se concentran los tiempos? ¿En qué etapa se concentran los mayores tiempos? Y lo que encontramos es que en esta parte de exploración hasta la factibilidad se consume el 60% de los 40 años que les he ido mencionando, ¿no? O sea, esta es la fase relevante, ¿no? Incluso ya cuando reciben el primer permiso de la etapa de construcción, ya pareciera, igual hay demoras, ¿no? Igual hay demoras, incluso cuando ya están listos para exportar y quieren las licencias o quieren ya las licencias necesarias para iniciar operaciones, todavía hay una demora, verán aquí, importante, pero yo diría que si concentramos los esfuerzos en resolver los problemas que están aquí en este 60%, en el cobre, en el oro, se mantiene el porcentaje de relevancia, ¿no? Yo creo que vamos a avanzar bastante, ¿no? Y entonces, ¿qué recomendaciones de política priorizar? Hemos dividido estas recomendaciones en 3. La primera tiene que ver con simplificar la tramitología que hemos estado hablando, todas las ponencias. Siento que ha habido bastante debate acerca de qué hacer con la tramitología. Nosotros creemos que hay 3 grupos de recomendaciones que podemos hacer. Primero, que la ventanilla única, ¿no?, minera es el camino correcto, ¿no? Pero es importante, ¿no es cierto?, digamos, no nos sirve de nada incorporar el procedimiento administrativo tal cual, ¿no? Y el Estado hizo de manera oportuna, positiva, ya hace 8 años inició un proceso de revisión de los procedimientos administrativos, ¿no? Algunos se eliminaron, otros se tuvieron que sustentar y se ajustaron, pero yo considero que en 8 años ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Sin duda, hacer un trámite hoy con las condiciones que hoy tenemos tecnológicas para empezar, tranquilamente pueden terminar en procedimientos más simplificados, ¿no? Entonces, ¿es el camino correcto la ventanilla única? Sí, hay que revisar los procedimientos, hay una lista de procedimientos administrativos que se aprueban de manera automática, hay que ver qué procedimientos adicionales se pueden incorporar con la
fiscalización posterior que tenga que haber, hay que eliminar redundancias, asegurar la secuencialidad, ¿no es cierto? No necesariamente esperar, me refiero a que termine un trámite, un procedimiento para que inicie otro, y algo que ya ha mencionado el Ejecutivo, ampliar el silencio administrativo positivo. Un segundo eje tiene que ver con el SENACE y la ANA. Hay más organizaciones con opinión vinculante que son también relevantes como CERFOR, el Ministerio de Cultura y CERNAM, pero ustedes van a ver aquí, y esto es con data del SENACE, ¿no? Que tenemos en el IPE, es que el que más se demora, ¿no? Por encima del plazo legal, primero para la emisión de la opinión técnica inicial, que tiene 45 días, el ANA se demora 77 días hábiles, ¿no? Y luego para el levantamiento de observaciones, que tiene 20 días, se demora 45. Entonces, cuando, y esto es algo muy potente que está haciendo el SENACE, que ha abierto información a través de varios dashboards, cuando tú ves cuántos tiempos se están demorando en pasar los estudios de impacto ambiental, ves que es el triple del tiempo. Y ya no es el triple porque el privado se quejó y me dijo que era el triple, y son, si quieres, nuevamente, como afirmaciones sin evidencia. No, gracias a estos dashboards que el SENACE ha puesto a disposición, es posible ver los tiempos que se están tomando en promedio. Nuevamente ese es el promedio, porque sin duda hay casos donde se demora mucho más, ¿no? Pero en promedio esos son los plazos. Pero luego el SENACE tiene una plataforma que trabaja con estas entidades, ¿no? Y tiene las fechas ahí de cuándo les pidió opinión, cuándo respondieron, ¿no? Pedimos acceso a esta base también, y por eso, digamos, ya deja de ser un mito de no, el ANA se demora X días porque a mí me pareció, o es mi caso particular. No, en promedio se están demorando estos tiempos, ¿no? Y entonces, dicho eso, ¿no es cierto? Porque ya tenemos la información, ¿no? Información que el Estado siempre tuvo, solo que no era pública, ¿no? Lo que sigue es pensar, bueno, ¿y qué hacemos, no? Y ahí es donde se genera esta polarización de ideas, ¿no? Donde se acusa al empresariado, a los técnicos, en fin, de que lo que están buscando es que se disminuyan el estándar ambiental, ¿no es cierto? Que se relajen las normas, el Perú tiene unas normas muy elevadas, ¿no? Aquí no estamos pidiendo eso, y creo que se ha repetido varias veces en los distintos paneles en los que he estado en estos días. Aquí lo que estamos pidiendo es que entidades como el SENACE y el ANA tengan las capacidades técnicas para resolver esos expedientes de mejor manera, ¿no? Sacamos un informe en gestión hace un par de días, ¿no? Con más gráficos de los que les puedo traer acá, si no sería una presentación muy larga, y lo que vemos es que el SENACE es una entidad, ¿no es cierto?, que tiene un presupuesto menor a 60 millones de soles anuales. Se le están bajando el presupuesto en el proyecto de presupuesto del próximo año. La ANA, no toda la ANA, sino la dirección encargada de emitir estas opiniones, en promedio ha tenido 10 millones de soles anuales en los últimos 10 años, en la última década. Lo mismo pasa con la dirección encargada de la consulta previa del MINEM. O sea, no estamos viendo todo el presupuesto del MINEM, estamos viendo esa área que se encarga de hacer las consultas previas. Y entonces esas tres áreas que son clave, ¿no? Se manejan con un presupuesto pues, menor a los 100 millones de soles al año, ¿ya? Y son entidades clave para sacar adelante una cartera de 64.000 millones de dólares. Entonces el Estado peruano, todos nosotros, porque esto es como responsabilidad, esto no es de ahorita, esto viene de siempre, ¿no? De hace buen tiempo en todo caso, nos hemos organizado para manejar o sacar adelante una cartera de la actividad que más aporta al PBI, ¿no es cierto?, que más aporta a la recaudación, en fin, podemos hablar de las ventajas de la minería, que creo que ya está clara para varios. Nos hemos organizado, ¿no es cierto?, para manejar esa gran cartera de 64.000 millones de dólares con presupuestos de menos de 100 millones de soles que se tienen que repartir estas entidades que no solamente ven licencias mineras, ven la de todos los otros sectores productivos, ¿no? Entonces, digamos, estamos siendo conservadores, estamos siendo amables con las cifras, la situación es peor. Tenemos que fortalecer estas entidades y tenemos que hacerlo pronto, ¿no? Y luego está los expedientes y el desempeño de las consultoras ambientales, ¿no? Y claro, algunos acá estarán pensando, oye, pero las empresas también se retrasan, ¿no? O las empresas no presentan sus expedientes a tiempo, o de repente lo presentan mal, ¿no? Yo creo que hay dos argumentos para elaborar alrededor de esa idea, ¿no? La primera es que, sin duda, imaginemos que las empresas se demoran. Y como dijo el ministro, las empresas, los proyectos que se interrumpen, los proyectos que se paralizan, ¿no? No es por el Ejecutivo, es las empresas las que se paralizan, ¿no? Entonces,
hay dos argumentos ahí. El primero es que aún, o sea, si fuese solo responsabilidad del privado, o sea, estamos muy por encima de los promedios que les he mostrado a nivel global, ¿no? Entonces, o sea, algo distinto está ocurriendo en el Perú. Y segundo, ¿no? Estamos viendo los plazos, ¿no? Y entonces hay plazos, hay trabajo del Ejecutivo por delante, ¿no? Entonces, independientemente de identificar exactamente cuánto de estos 40 años es responsabilidad del público y cuánto del privado, creo que lo importante es reconocer que hay espacios de mejora y sobre eso concentraría esfuerzos desde el sector público. Y este tema de las consultoras es algo importante, ¿no? El SENACE también ha puesto a disposición en su plataforma información sobre los tiempos, ¿no es cierto?, la cantidad de presentaciones que hacen las consultoras ambientales que contratan las mineras, ¿no? Cuántas tienen que presentar información complementaria, ¿no? Cuántas, digamos, o cuáles son las más incidentes en las aprobaciones, en los procedimientos que no se están aprobando, ¿no? Y eso creo que es importante, porque la economía en general, para todos los sectores, toma mejores decisiones cuando más información hay, ¿no? Y entonces va a servir, ¿no?, para las mineras saber con qué consultoras pueden trabajar mejor para hacer mejores expedientes y que esto involucre menos levantamiento de informaciones, menos contingencias, menos tiempo. El segundo grupo de recomendaciones tiene que ver con la relación con las comunidades, ¿ya? El MINEM, ya les adelanté, ¿no?, esta dirección que se encarga de la consulta previa, ¿no?, tiene un presupuesto muy bajo. Yo lo he escuchado a Fernando Castillo, que ustedes lo conocerán mejor que yo aquí, ¿no?, sobre la cantidad de consultas previas pendientes, ¿no? Él calcula, no sé si más de una década se va a tardar en completar la lista de consultas previas pendientes con el presupuesto que hoy tiene esta dirección, ¿no? Entonces, o sea, nuevamente, ¿cómo como país nos hemos organizado para sacar adelante una cartera minera, ¿no es cierto? Creo que hay que repensar esa organización. Aquí nuevamente les hablo del SENACE, ¿no? Porque el SENACE lleva adelante la participación ciudadana, ¿no? Y entonces tiene que contar con las capacidades para hacerla, no solamente para los procedimientos, si quieres, ambientales en sí, la revisión documentaria, ¿no?, sino para llevar adelante la participación ciudadana. Un tercer grupo es el canon, ¿no? Y les muestro este gráfico muy rápidamente, ¿no? Que lo que tenemos aquí es un indicador que hace evidencia sobre la base de una serie de indicadores de eficiencia en la ejecución. O sea, ya no solamente se mira qué tanta ejecución, qué tan alto es el nivel de ejecución de una autoridad local, sino que se ve qué tan eficiente es, o sea, qué tan menos adendas tiene, cuánto se alejan del valor inicial del contrato, en fin, 10 indicadores. Y esto lo califican del 0 al 10. ¿No? Y estos son los 200 municipalidades, cada bolita es una autoridad, una municipalidad, ¿no? Son las 200 municipalidades que reciben más canon, ¿no? Ahí está San Marcos, por ejemplo, arriba, ¿no? Más transferencias, aquí arribita, San Marcos. Y entonces vemos que hay, ¿no?, ¿qué puede hacer, qué puede explicar que haya municipalidades muy eficientes, con puntajes en el tercio superior, digamos, 7, 8 de puntaje, y otras que sean la mitad de eficientes, menos de 4, ¿no? O sea, creo que no entremos en la discusión. Al ministro le dijeron el otro día en su panel, dijo como que es una batalla que no hay que discutir hoy, pero que tenía que ver con cómo distribuimos el canon. Mira, no entremos en esa discusión, que hay que hacerlo, hay que revisar cómo se está distribuyendo, hay que mejorar esa distribución. Entremos en cómo se ejecuta lo que hoy se distribuye. Al menos discutamos eso y ahí vemos que hay varias brechas de oportunidades, varios retos por delante que mejorar para que estos municipios, estos 200 municipios que reciben más canon, tengan mejores capacidades para que todas estén pues del 6, 7 para arriba, ¿no? O sea, si nos organizáramos bien, quisiéramos que la minería, ¿no es cierto?, complete ese círculo virtuoso donde la recaudación se convierte en mejores servicios, ¿no es cierto?, ahí donde el Estado no llega, ¿no es cierto? Todas estas de aquí, son 200 nada más, todas estas de aquí pues deberían tener un puntaje de 7, 8. Y ya hubiéramos cambiado las cosas, ¿no? Y lo último tiene que ver con el catastro, ¿no? Hemos recogido en nuestra investigación, si quieres hay mucho tiempo perdido y muchos procesos también que se abren alrededor de quién es el dueño de la tierra, ¿no es cierto?, dónde se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces creo que eso es un problema muy transversal de nuestro país, ¿no? Pero es importante resolverlo. Y ya el último tiene que ver, ¿no?, con la minería ilegal, ¿no? Si resolvemos, ¿no?, si mañana tenemos una varita mágica y resolvemos la tramitología, ¿no?,
resolvemos la tramitología, ¿no? Alcanzamos estándares de Canadá, de Australia en cuanto a los tiempos, cumplimos los tiempos, tenemos un estándar alto, resuelto la tramitología. Resolvemos la conflictividad social, logramos que todos los municipios que reciben más canon funcionen de manera eficiente, que lleguen los servicios, ¿no? Aún vamos a tener este gran reto por delante, que es la minería ilegal, que no solamente, si quieren, ocupe espacios donde no hay minería formal, ¿no? Sino que se enfrenta a la minería formal, ¿no? Es muy conocido los casos de Poderosa, ¿no? Y retrasa los proyectos. Dimos cuenta de 3 proyectos, Jaquira, Los Chancas y Michiquillay, que están invadidos por minería ilegal y son inversiones en cartera por $7.000 millones. Y la minería ilegal está ahí, ocupando esos campamentos, ¿no? Entonces, el año pasado presentamos un estudio para la minería ilegal, hay una estrategia integral ahí, ya no voy a entrar en el detalle de la estrategia integral que hemos propuesto, ¿no? Pero quiero entrar en 2 puntos, nada más vinculado a lo que estamos revisando ahora. Lo primero es que hay que evitar medidas que abran espacios a la minería ilegal, ¿no? Y ahí es donde digamos, nos parece muy riesgosa, ¿no? Muy discutible esta propuesta de reducir los plazos de concesión a 10 años, ¿no? O sea, la evidencia acompaña que son proyectos complejos técnicamente, que requieren muchos actores, fusiones, ¿no es cierto?, que los desafíos técnicos son cada vez mayores, que cada vez hay menos exploraciones que terminan en un proyecto minero saliendo adelante, y con toda esa evidencia, ¿no es cierto?, que incluso involucra plazos mayores para el cobre, la propuesta es, oye, reduzcamos a 10 años la concesión, ¿no? Nosotros creemos en el IPE que esa propuesta solo significa generar un entorno más propicio para minería ilegal, ¿no? Hay que entender que ahí donde no hay minería formal, donde no permitimos que se desarrolle minería formal, no es que el espacio se quedó vacío, ¿no? Ese espacio no va a quedar vacío, ese espacio se está cubriendo por minería ilegal. Yo creo que hay que trabajar pensando en que este espacio se cubre, ¿no es cierto? No es que queda vacío, y entonces esta idea de los 10 años pienso que combatirla, ¿no? Y lo tercero es muy directo, ¿no? O sea, no hay presencia del Estado, sin presencia del Estado en estas zonas, ¿no? Hemos visto varios paneles donde se ha discutido, ¿no es cierto?, el trabajo de las mineras en proveer agua, salud, carreteras, vías de acceso, actividad productiva. O sea, ahí tiene que llegar el Estado, ¿no? Y tiene que llegar el Estado, también hubo un panel el otro día en el foro MAPE, sobre los derechos de la propiedad, ¿no? Entonces, si como Estado no estamos en la capacidad de hacer salvaguardar los derechos de propiedad, además de otros derechos constitucionales a la vida, a la salud, porque todos se están viendo afectados por la minería ilegal, ¿no? Creo que no vamos a lograr recuperar estas zonas, ¿no es cierto? Y la viabilidad del sector está bastante en riesgo, ¿no? Entonces creo que con esto voy concluyendo. Quiero digamos, abordar muy rápidamente las conclusiones, ¿no? Los tiempos han aumentado, esto es un fenómeno mundial, no es que aquí en el Perú las empresas mineras se retrasan, ¿no es cierto?, y que tienen algún problema y por eso los proyectos se demoran. No, esto es un fenómeno mundial y en el Perú estamos peor, ¿no? Los plazos son más largos, ¿no? Incluso 62 años en el cobre y va en aumento. Y esto está muy concentrado en la fase inicial, la de exploración, ¿no? Esto se da en un contexto donde la competitividad del sector minero se ha visto afectada. Estas 4 láminas que les mostraba con el índice de Fraser, ¿no? Y que hay aspectos, o que nos dan indicios de los aspectos que hay que corregir, y entonces terminamos con unas conclusiones, yo creo que en tres áreas, ¿no es cierto?, que es importante avanzar. El estudio está colgado en SQR, está esta presentación también. SQR les debe dirigir a nuestra página web, ahí van a ver el estudio, van a ver el documento, la presentación, ¿no? Y esperamos pronto también la grabación de esta exposición. Y con eso me despido. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Excelente Sí. exposición. No sé si se nos quedan minutos para alguna intervención. Pregunto a la sala si tenemos… 15 minutos, entiendo. Tenemos algunos minutos, o sea que… Por allá, mira. Adelante, por favor.
Si Ahí- se ahí pudiera te llega el identificar micro, con mira. su nombre. Hay un micro tienes ahí, mira. Carlos Quiñones de Nexa Resources. Mi pregunta es la siguiente. ¿Han estudiado la diferencia en tenencia de la tierra, sobre todo entre los proyectos que están, por ejemplo, en la costa, como Mina Justa, Tía María, respecto a los tiempos, o Tocopala, Cuajone, que tenían propiedad privada en algún momento, me imagino, y los proyectos que están vinculados con comunidades campesinas? ¿Hay alguna diferencia en tiempos? ¿Es notoria? Esa es mi pregunta. Gracias. En el estudio van a encontrar un gráfico, no lo hemos, si quieres, identificado específico para atender tu pregunta sobre, digamos, unidades donde haya comunidades, pero en el estudio van a encontrar un gráfico donde está separado por macrorregión, ¿no? Y entonces va a quedar más claro, si quieres, los tiempos en la costa norte, costa sur y en la sierra norte, sierra sur, ¿no? No tengo en la cabeza ahorita las cifras. Me parece que en la zona norte ha habido mayores tiempos, pero no quisiera, digamos, equivocarme ahí, ¿no? Sí, me confirma que sí. En la zona norte hay menores tiempos, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta también que, digamos, yo creo que eso da espacio para hacer un análisis más profundo en aspectos también que tienen que ver con servicios, ¿no es cierto? Y donde hay zonas también donde los desarrollos mineros, a causa de una mayor presencia del Estado, de mayores servicios, de un mejor trabajo con las comunidades, en fin, van permitiendo que estos proyectos salgan más rápido, ¿no? Pero eso es lo que te puedo decir. En el estudio hay una distinción por área geográfica y eso te puede dar un indicio de la respuesta de dónde se está dando más tiempo. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Sí, adelante. Hola, Jonas Mota de Río Tinto. Muchas gracias por la presentación, excelente, muy buena, saqué foto de casi todo. Voy a utilizar ahí para explicar por qué Está en el link, toda la PPT ahí sí, va a estar. voy a explicar en el para mi QR. jefe por qué demoro, ¿no? Porque está bastante fuerte. No es tanto una pregunta, más un comentario, pero yo voy a tener la chance de presentar también en un ratito, en la siguiente sesión, en esta misma sala, pero solo detallando esas exploraciones que tú mencionas que demoran mucho, pero si detallamos las exploraciones en sus diferentes fases, la prospección, la exploración temprana, los primeros 5 pozos que se ponen, después el trabajo de generar un estudio conceptual, después el trabajo ya de declaración de reservas que tú haces en prefactibilidad, factibilidad, si empezamos a dar un poco de lupa en estos plazos largos que hay una cosa que es lo más absurdo acá en Perú, que son las exploraciones tempranas. Es el único país del mundo que te puede tomar 3, 4 años para poner un pozo. Porque te piden las licencias. Porque te pide una licencia equivalente a construir un túnel, ¿sabes? Es realmente un exagero. Entonces, quería solo remarcar que vale la pena hacer ese estudio poniendo una lupa ahí, Desagregar. porque eso va a discrepar Perú del resto del mundo de una manera brutal. ¿Ya? Es un comentario. Fabuloso. Muchas gracias. Sí, digamos, lo he resumido bastante acá. Van a ver que este estudio tiene 25 páginas de análisis y 25 páginas de recomendaciones. Hay mayor detalle ahí de lo que he puesto acá, pero en los procedimientos es clave lo que mencionas, ¿no? Hemos hablado bastante de aquellas cosas que no llegan ni siquiera, porque hemos hablado del SENACE, pero el SENACE ya es más adelante, ¿no? Entonces, por eso hablamos del MINEN también, esta parte de las consultas previas, pero en la parte de los trámites, sin duda, es algo que hemos recogido en las entrevistas que hemos tenido no sé con cuántas, Víctor, si te acordarás con cuántas mineras hemos conversado de estos temas, pero es algo clave, ¿no? Estas autorizaciones, decía ahí, automáticas con fiscalización posterior, en fin, o estas exploraciones, como mencionas tú, que no debieran requerir este nivel de profundidad de análisis y hoy en el Perú se está exigiendo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo que hay que hacer una lupa, si quieres, en este 60% que hemos identificado para encontrar procedimientos clave que podrían mejorar eso de manera más rápida. Muy bien, tenemos algunos minutitos más, así que si alguno... Por ahí.
Buenos días, yo represento a la Universidad Miquela Bastidas de Apurímac. He escuchado atentamente su exposición y hace referencia a las palabras del ministro de Energía y Minas en el otro auditorio de ayer o de anteayer. Ahí dijo que se va a respetar las concesiones. No ha dicho que se va a aprobar ya. Claro que en la propuesta de la nueva ley de artesanal y pequeña está considerado bajado a 10. Pero ahora el ministro ha indicado de que no va a ser posible eso, ¿no? Porque va a respetar la legalidad de los concesionarios, teniendo en cuenta inclusive lo que usted nos está manifestando hoy día, que eso demora demasiado tiempo. ¿Qué comentario tiene? Gracias. O sea, me da, digamos, me da algo de tranquilidad, ¿no es cierto?, que si quiere la decisión técnica esté clara en ese sentido, ¿no? Pero igual me deja la preocupación de qué podría aprobarse finalmente en el Congreso, ¿no? Acabamos de ver, en otro tema que no tiene que ver, pero acabamos de ver una posición ministerial inicial con respecto a las pensiones, ¿no? Al retiro de las pensiones y cómo se cambió muy rápido de posición y cómo finalmente se aprobó, ¿no es cierto?, sin observaciones. Entonces, me deja algo más tranquilo, a diferencia de hace algunos meses. De repente, la posición con respecto al respeto a las concesiones, lo ha mencionado el ministro, sin duda lo ha mencionado ayer, pero sí, digamos, igual me queda algo de preocupación por lo que podría determinarse en el Congreso o aprobarse sobre la hora, digamos, antes del cambio de gobierno, ¿no? Y sí, efectivamente estaba en esta propuesta de ley MAPE esta reducción, y entiendo que todavía se sigue discutiendo, ¿no? O va a ser materia de discusión, ¿no es cierto? Ahí hay una narrativa muy poderosa, si quieres, y que nos trae algunas décadas atrás de esto de la tierra es de quien lo trabaja, como era, digamos, un argumento en la reforma agraria. Hoy se habla de la tierra, de la concesión o el área de minera es de quien lo trabaja y yo lo quiero trabajar o que el pueblo lo trabaje. Creo que esa narrativa está ganando algo de espacio y por eso que me preocupa que el Congreso pueda aprobar algo que no vaya en línea con la evidencia técnica que hemos tratado de armar aquí para aprobar ese punto, ¿no?, de la importancia de los plazos. No sé si hay más preguntas, si no. No sé si hay alguna pregunta adicional. Parece que no. Entonces, Buenísimo. con esto damos por terminada la conferencia magistral de Carlos Gallardo del Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias y te pediría aplausos nuevamente. Gracias. Te pediría que te pongas al centro para la foto de protocolo y agradecer a la audiencia y a las que nos están viendo en streaming a nombre del Instituto de Ingenieros de Minas. Gracias.